Muy buenas a todos, guapísimo. Vale. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a tener un problema porque yo tenía un precontrato firmado con el hormiguero. Pero nada, a ver cómo lo hacemos. Seguro que no se enfada Pablo Motos esta vez, y ni Broncano ni nadie. Así que nada, todo vuestro. Claro. Totalmente. Bueno. No, es que hoy es buen día para eso. A ver, Luce. La verdad es que has puesto los estándares muy altos con la presentación, pero voy a decepcionar a la gente, ya veréis. Yo soy Héctor Rincón y actualmente soy investigador en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, que está en Salamanca, para los que no lo sepáis. Entonces soy investigador de la Universidad de Salamanca, porque el instituto está englobado dentro del compendio de institutos de investigación de la universidad. ¿Y cómo llegué allí? Puedo contaros un poco. Yo básicamente siempre he sido un niño bastante curioso, lo que otros podrían definir como un niño bastante tocacojones, ¿no? Siempre con la pregunta en la boca, siempre queriendo saber por qué esto, por qué es, lo otro, por qué es y por qué es así. Bueno, no era muy buen estudiante, siempre he sido un estudiante pésimo hasta que llegué a la universidad y tal. Y básicamente esa curiosidad pues me llevó en la adolescencia a obsesionarme un poco con la filosofía, porque yo decía, esto es la filosofía. Ciertas lecturas que hice de chaval me marcaron bastante, pues lecturas de Schopenhauer, lecturas de Nietzsche, de Kant, alemanes todos, y básicamente yo pensaba que iba a responder las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? Básicamente acabé con 18 añitos recién cumplidos en la Facultad de Filosofía en Salamanca. Ese año pues no pisé mucho la facultad. Sí que pisé más los bares de Salamanca. Y descubrí que la filosofía no era para mí. Me desenamoré bastante de la filosofía. No voy a tirar hate, luego quizá algún buf, no. Entonces, básicamente, eso me hizo darme cuenta ese año de que mis preguntas tenían que ser, o podían ser respondidas o mejor respondidas por la ciencia. Me di cuenta de que las preguntas había que parcelarlas, que tú no puedes preguntarte por el sentido de la vida, pero igual puedes preguntarte por qué las nubes son rosas, quizás, una pregunta más parcelada. Entonces, pues, siempre me había obsesionado bastante el tema de la mente y el cerebro y decidí meterme en psicología. Me cambié de carrera, empecé a estudiar psicología. ¿Qué pasó? Pues que me di cuenta también de que la psicología, pues quizá no era para mí, porque a mí lo que me interesaba era el cerebro. Y en psicología, pues básicamente la carrera estaba enfocada en la clínica y demás, que era muy bonito, pero que no era lo mismo. Entonces digo, pues nada, ahora me tengo que cambiar a biología. Pero evidentemente mi padre me dijo, tú ya te has cambiado una vez, no te puedes cambiar dos veces, no somos ricos, entonces acabé la carrera de psicología. Y durante la carrera de psicología, siendo un poco... Estás muted, dicen, ¿eh? Perdona que te corte. ¿Estoy mute? Pero no hay problema. No, que está muted Pablo. Me están diciendo por el chat, ¿eh? Ahora no. Ahora se me tiene que oír. Sí, bajito, pero se te oye. A ver, espera. Tío, ¿por qué me ha sacado el audio? Es que nos hace puta trampa la mierda esta, tío. Está todo configurado como siempre y de repente no se me oye. Bueno, hay que decir que yo he tenido ciertos problemas también antes de comenzar el directo. Problemas técnicos. Se nos escucha bien ya, ¿no? Me imagino. Gracias por el aviso, la verdad. Sí, porque si no nos tiramos aquí a hablar y verás tú. Perdona, Héctor, que te hemos cortado. Gracias, chicos. Decías que no... Nada, básicamente no era lo mío. Entonces, básicamente, mi gusto por los bares continuó durante los años de carrera de psicología, pero la terminé. ¿Sí? Y básicamente, durante la carrera, pues fui, quizá en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era estudiar las asignaturas,
pues estudiar un poco por mi cuenta. Entonces me fui intentando formar un poco en temas más puramente neurocientíficos, neuroanatomía, neurobioquímica. Y luego di con mis huesos al acabar la carrera. Tuve ahí dudas existenciales y digo, nada, yo quiero ser científico, quiero ser neurocientífico. Entonces acabé estudiando el máster de neurociencias de la Universidad de Salamanca. Os imagináis que yo, viniendo de psicología, pues tenía muchas lagunas en todo aquello que era más biológico o químico o físico dentro del cerebro. Pero bueno, estudiando bastante y esforzándome, al final acabé convenciendo a Enrique Saldaña, que es catedrático de la universidad, que dirige el laboratorio de neurohistología, de poder enrolarme en el laboratorio. A regañadientes me aceptó y nada, aquí sigo 6 años después, acabando mi tesis doctoral. Y esa es un poco la historia de cómo he llegado a la neurociencia. Y nada, es un camino, bueno, la neurociencia, os digo que es mi... Yo estoy casado, pero como bien sabe mi mujer, pues me tiene que compartir. Yo soy un devoto fanático de la ciencia y en concreto de la neurociencia. Decías antes que eres una persona que se hace ideas. Pues mira, voy a empezar, o sea, se hace ideas, perdón, se hace preguntas. Pues voy a empezar con una pregunta que yo creo que nos acerca, o no sé si nos acerca o nos ayuda a entender al ser humano, ¿no? Nos ayuda a comprender el humano. Decías que te gustaba el cerebro, que te has hecho muchas preguntas. ¿Cómo describirías tú el cerebro entonces? Ya no solo desde el punto de vista anatómico, que luego nos meteremos en él, sino también desde el punto de vista filosófico. Voy a empezar con el punto de vista anatómico, porque yo básicamente, dentro de lo que son las neurociencias, soy anatomista o neuroanatomista, que no sé si vais a traer más neurocientíficos, pero ya os digo que es la parte más bonita de la neurociencia, la estructura. Entonces, básicamente, desde el punto de vista anatómico, el cerebro es pues una creación de la naturaleza pues alucinante. Un dato interesante, que es un dato que parece mentira. Sabéis que básicamente el cerebro está formado por neuronas y otro tipo de células, ahora si queréis lo podemos comentar. Y las neuronas tienen axones, que son, digamos, las ramas o los brazos que tienen para estrechar la mano de otras neuronas, que eso es lo que luego sería una sinapsis. Una sinapsis, así se comunica. Entonces, digamos que, imaginaos que yo formo un hilo de axones y de neuronas, y este hilo forma una cuerda interminable. Y, digamos, cualquiera de nuestros cerebros. Digamos que del hilo de cualquiera de nuestros cerebros, del hilo de axones que se podría formar, la longitud de ese hilo podría dar la vuelta al mundo, con un solo cerebro adulto. O sea, tenemos miles de millones de neuronas conectadas entre sí, y de esa conexión, misteriosamente o no tan misteriosamente, surge absolutamente todo. La conciencia y el cerebro, ¿no? Que es el órgano pues capaz de crear la 9ª Sinfonía de Beethoven, cualquier cuadro de Dalí, o de marcar un golazo de falta, como ayer Julián Álvarez. Básicamente. ¿Qué es el mismo entonces, arte? desde el punto de vista. El mismo arte. Desde el punto de vista anatómico, voy a irme un poco a pionero. Para los neurocientíficos alrededor del mundo y sobre todo para los neurocientíficos españoles, nuestro dios un poco es Santiago Ramón y Cajal, que os va a sonar a todos. Entonces, este tipo, básicamente solo en su cocina, con un microscopio monocular, desentrañó pues misterios del cerebro que incluso hoy en día se entrecruzan con nuestras investigaciones. Ya hay veces que uno parece que ha descubierto una conexión nueva entre dos núcleos del cerebro y ojeas un libro que tengo ahí de la anatomía de los vertebrados del año de la polca y dices, anda, si Cajal ya lo vio. Es que da rabia, el tío era tan perfecto que da rabia. Qué tío. Básicamente, en la época de Cajal, y por esto ganó el Nobel, y ahora os voy a comentar algo curioso, que es cómo se pueden dar el mismo año 2 Nobeles a un tío que dice lo contrario del otro. Es posible. Es magia. Básicamente, por aquella época, la teoría dominante era que el cerebro es una retícula,
¿Qué significa el cerebro es una retícula? Que el cerebro es una jungla completamente de neuronas, completamente mezclada, completamente inseparable, algo así como un ovillo. Si yo cojo un ovillo, un ovillo, digamos que es una masa formada por un solo hilo muy, muy, muy largo. Pero realmente solo hay un hilo. Ahora sabemos que no es así, que cada neurona es un ente único y completamente separada de las demás neuronas. Independientes. Totalmente. Es como una pequeña sociedad en la que cada uno tiene su papel, ciertos grupos se comunican con otros grupos, y esta idea del neuronismo, que se llama, pues la trajo Cajal, que es por eso que ganó el premio Nobel. Lo que os comentaba de curioso es que el mismo año lo gana Camillo Golgi, el del retículo de Golgi, que os va a sonar a todos de las células de biología en el instituto, que es un tipo que defendía lo contrario, que el cerebro era una retícula, o sea que estaba completamente equivocado. Y les dieron a los dos, yo me imagino a la Academia Sueca diciendo, joder, no sabemos, vamos a dárselo a los dos, y alguno. Y entonces hoy sabemos que el cerebro se está formado principalmente de neuronas, células nerviosas, que sería la materia gris, y luego siempre está la materia blanca, que seguramente que os suena, que es la glía. Antiguamente se pensaba que toda esta... Básicamente es lo que siempre se ha llamado células de soporte. Entonces, antiguamente se tenía la idea de que todas estas células, toda esta materia blanca, todo lo que no era neurona del cerebro era célula de soporte. ¿Para qué está ahí? Para soportar. ¿Soportar el qué? Pues nadie sabe. Es una idea un poco, bueno, no estúpida, era la idea que se tenía. Hoy sabemos que esta glía, que está formada, hay diferentes tipos de glías, trocitos, que igual os suenan, oligodendrocitos, microglía. Toda esta glía tiene funciones muy importantes para la nutrición y el mantenimiento de las neuronas, incluso interviene en funciones cognitivas. Entonces, básicamente, desde un punto de vista estructural, el cerebro está formado por células de glía y neuronas, y luego tiene varias partes, el troncoencéfalo, el diencéfalo, prosoencéfalo, cada una se ocupa de cosas diferentes. Digamos que a grandes rasgos, sin ser muy exactos, el troncoencéfalo, que es una parte muy primitiva, lo más cercano a la médula espinal, se dedica a funciones muy primarias, respiración, movimientos reflejos, este tipo de cosas. El diencéfalo tendremos también el mesencéfalo, que está después del troncoencéfalo, que tiene varios usos, también temas motores, temas auditivos, como temas visuales. El diencéfalo, pues por ejemplo, tenemos el tálamo, que es una especie de relevo de toda la información que asciende hacia la corteza, y luego ya nos sonarán más todas las áreas del prosoencéfalo, todo lo que es el córtex, que es donde pasan las cosas divertidas, donde está el melme, aunque yo decir que yo estudio las áreas del cerebro subcorticales, debajo del córtex, que también tienen lo suyo. Entonces, desde un punto de vista estructural... El cerebro con un meme. Sí. Entonces, desde un punto de vista estructural, tenemos eso. Vamos a pensar que es un órgano, que es una sociedad, como una sociedad humana, pues una sociedad de neuronas, con distintas naciones, ciudades, cada una ocupándose de temas diferentes y con relaciones mejores y peores. Y luego, desde un punto de vista filosófico, pues el cerebro es un simulador. A mí me gusta mucho el cine, luego creo que seguramente hablemos de algo de esto, pero el cerebro, si sois fans de Matrix, y que es mi caso, sí. ¿Os acordáis que los humanos estaban allí conectados en unas máquinas? Sí. Y claro, su vida, su realidad, no era la realidad. Digamos que su cerebro estaba generando una realidad. Pues esto es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. No significa esto que lo que vemos no es real. Significa que todo lo que sentimos, padecemos y vemos es una construcción que el cerebro hace de la realidad. A un humano le es imposible conocer la realidad, porque la realidad tiene que pasar por el filtro de los sentidos. De la persona, ¿no? Totalmente. Entonces, un ejemplo muy estúpido. Este boli que tengo yo aquí, yo lo suelto y ha caído. Básicamente, en la realidad, el boli ha caído digamos, la diferencia es minúscula.
pero el boli ha caído una fracción de segundo antes de que yo haya visto al boli caer. Realmente todo lo que nosotros vemos ya ha pasado. Esto es una idea interesante. Y sí, esto, por ejemplo, sí que me suena. Claro, o sea, básicamente el cerebro está interpretando ciertas señales y construyendo una realidad que nosotros podamos entrar. El boli, al caer, ha generado un impacto, ha generado una onda mecánica. El sonido no existe, pero el cerebro es capaz de interpretar esa onda mecánica como sonido. Pero el sonido no existe y realmente nosotros no oímos con los oídos, oímos con el córtex auditivo. Los colores no existen. Realmente hay luces de diferentes longitudes de onda y nuestra retina, y luego luego pasa por el tálamo visual y llega a la corteza visual. Nuestra corteza visual es experta en interpretar diferentes longitudes de onda como este color o el otro. Pero realmente el cerebro es un simulador, un generador de realidad virtual. Que no te escuche. Eso es lo que hace el cerebro. Mickey Mouse empírico y demás que... Mickey Mouse empírico... que te la lían. Mira. Pero básicamente eso es el cerebro. A ver, yo tengo un... Dale, Pablo. ¿O vas a hacer pregunta? ¿Qué vas a hacer? No, yo iba a hilar porque le iba a preguntar que... Hablas mucho, ¿no?, de esa conexión que hay dentro del cerebro para que podamos interpretar las cosas. Y cómo se conectan los núcleos cerebrales para hacer tantas cosas tan distintas, ¿no? Desde el movimiento, la memoria, ¿no? Me imagino que habrá diferentes tipos de conexión entre los núcleos. No, lo desconozco totalmente. Entonces, sí. Cuéntanos un poco cómo funcionan esas conexiones para trabajos tan diferentes dentro de que todo es independiente, como has dicho tú, verdaderamente. El cerebro, tenemos que entender que es una locura, es una verdadera jungla. O sea, hay miles de millones de neuronas que pertenecen a núcleos diferentes, a estructuras cerebrales diferentes, y cada una se conecta con otras estructuras cerebrales diferentes de una determinada manera y no de otra. Y básicamente este diseño, esta interconexión, ha surgido en la evolución después de un refinamiento increíble y el cerebro está conectado de la manera eficiente y precisa para llevar a cabo sus tareas. Y esto es muy importante. Si el cerebro los núcleos del cerebro estuviesen conectados de una manera diferente, pues esto podría llevar a trastornos, enfermedades, como de hecho pasa en algún trastorno que se sabe que hay una aberración de ciertas, digamos que hay circuitos aberrantes o hay déficits en ciertos circuitos. En el autismo pasa, por ejemplo. Cada vez se conoce más de ese tema, aunque todavía estamos un poco lejos. Entonces, además de esto, me lo voy a llevar a mi terreno, voy a hablar de mi libro, porque no os he comentado a qué me dedico yo realmente. Y en nuestro laboratorio lo que hacemos es, vamos a grandes rasgos, a intentar hacer un mapa del cerebro. Hay mucha gente, muchos frikis como nosotros, que cada uno en su laboratorio intenta descifrar cómo se conecta el cerebro entre sí. Digamos, hacer un mapa de carreteras, sí. Nosotros, en nuestro caso, nos dedicamos... Esto es una tarea ingente. Esto es una tarea... Es que es casi imposible. Entonces, nosotros nos dedicamos simplemente a la parte auditiva del cerebro, o sea, a la parte del cerebro que codifica los sonidos, y dentro de la parte auditiva a una parte o a unas áreas concretas. Esto es una verdadera locura. Es un trabajo increíble. Entonces... Hablar de cómo se conecta entre sí el cerebro es imposible. Y más en una charla. Sí, es una verdadera locura. Básicamente, voy a intentar hacer un resumen muy tosco y muy tonto, que es básicamente, sabéis que tenemos unos órganos sensoriales, como yo os comentaba, que recogen la información del mundo y la transforman. Entonces, las conexiones del cerebro... Básicamente, el cerebro está conectado de tal manera que tú puedes interpretar la realidad y actuar en consecuencia. Tú tienes esto es muy tonto, ¿no? Pero tú tienes un input y luego generas un output. Entonces, todo es que es bastante complicado. Entonces, lo que puedo hacer es parcelar. No, pero es una buena forma de entenderlo. Vamos a parcelar y vamos a llevarlo a mi campo. Voy a hablar de mi libro. Nosotros nos dedicamos al sistema auditivo. Sí. Entonces... ¿qué pasa con voy a poner un ejemplo. También un ejemplo bastante estúpido. Imaginaos en una fábrica de papel, de folios.
Imaginaos que esta fábrica está en un bosque, entonces tienen ahí los árboles, tienen las materias primas. Bueno, pues una ubicación cojonuda. Entonces, los madereros no son tontos. Entonces, básicamente, seguramente la fábrica y las estancias de la fábrica y las máquinas estén colocadas de una cierta forma, ¿no? Serial, para que todo sea eficiente. Pues se recoge la madera y luego va directamente a la serrería. Y la serrería, pues, tiene que estar cerca del bosque. De la serrería no tengo ni idea. Se lleva a un prensado. Pues el prensado no puede estar al otro lado de la fábrica. Tiene que estar cerca de la serrería para ahorrar tiempo. Después del prensado, me imagino que se irá, bla, bla, bla. Y al final de todo el proceso, ¿qué tienes que tener? Pues los camiones para repartir las hojas de papel y que convenientemente estén cerca de una autovía. No puede estar todo al revés. Pues en el cerebro ocurre lo mismo, a grandes rasgos. Entonces vamos a hablar del boli. Yo es que tengo un poco de TDAH, siempre tengo que estar con algo en la mano. Entonces os ponía el ejemplo del boli que cae y oigo el sonido del boli. ¿Qué pasa a grandes rasgos? Desde que el boli cae hasta que yo oigo que el boli ha caído, oigo el golpeo del boli en la mesa. Primero, la cóclea transduce la onda mecánica que produce el golpe del boli en un impulso eléctrico. Un impulso eléctrico que el cerebro puede interpretar. No voy a poner nombres porque todas estas áreas tienen nombres, entonces no vamos a complicar. Desde la cóclea llega al cerebro, porque la cóclea no se considera encéfalo, no es sistema nervioso central, es más bien periférico. Entonces llega al cerebro. En el cerebro hay una primera estación, X, los núcleos cocleares, que no viene al caso. Pues en esos núcleos cocleares hay diversos centros con neuronas que se van a dedicar, pues no lo sé, a interpretar, imagínate, la intensidad del sonido, la frecuencia del sonido, pequeños datos muy básicos sobre el sonido, sobre el espectro del sonido. Y cuando esa información se interprete en esa primera estación, se va a mandar a una segunda estación, que se llama el complejo olivar superior. Allí se va a interpretar de dónde viene el sonido, cuándo empieza y cuándo acaba el sonido, el timbre del sonido. Pues madre mía, que de metadatos. Todo eso se va, totalmente, todo eso se va a interpretar y se va a mandar allá al mesencéfalo. Ahora estamos hablando del tronco encéfalo. Pues se va a mandar al mesencéfalo, donde hay un núcleo muy interesante que se llama el folículo inferior, y el folículo inferior lo que va a hacer es toda esa información caótica, dispersa y primaria que llega de diferentes núcleos, lo va a integrar. Lo va a integrar, digamos, en una información y se lo va a mandar al tálamo auditivo. El tálamo auditivo va a hacer un papel de portero, va a decir tú vete por aquí, tú pasas por aquí, tú pasas por allá, y donde luego ya va a llegar, después del tálamo, a la corteza auditiva. Y en la corteza auditiva, no antes, es donde la corteza va a interpretar el sonido, lo va a reconocer, va a decir esto es un sonido y esto es un sonido del lápiz o del boli, esto es un sonido del boli. Te va a localizar el sonido, te va a decir, este sonido ¿de dónde viene? De enfrente. Eso es lo primero. Y luego digamos que la percepción de ese sonido se va a relacionar con otras cosas. Sí, ¿Qué supone este sonido? Con una mesa, por ejemplo, o qué significa este sonido para mí. ¿He tenido alguna experiencia traumática con bolis que se han caído? ¿O qué? Claro, y ahí se va a perder, porque cuando llega algo en la corteza, existe la corteza primaria, las cortezas secundarias, la corteza entorrinal, luego va al hipocampo, donde se puede almacenar como memoria. Ahí te pierdes. O sea, ahí ya, digamos, hasta llegar a la corteza, os he contado una secuencia de hechos que es tal cual, es mucho más compleja de lo que yo he dicho. Cualquier colega que me esté escuchando diría, este tío es gilipollas, o sea, qué manera tan simple de... Pero hasta ese momento es una secuencia ordenada de hechos. Una vez llega la corteza, nos hemos perdido, eso es una jungla, estamos en ello. Entonces, básicamente, lo que quería contaros con esto es que el cerebro está conectado de una manera precisa. Sí. De la manera precisa. Y unos núcleos conectan con otros de la manera... Por ejemplo, si tú sigues un pájaro, tú puedes seguir un pájaro y de hecho puedes asociar el sonido que produce una gaviota con el movimiento de la gaviota. Pues hay ciertos núcleos auditivos que están conectados con ciertos núcleos visuales y tiene que conectarse con ese núcleo visual para entender cómo se mezclan, digamos, el sonido
y la visión. Pues este tipo de cosas. Interesante. David, tenías una pregunta antes. Sí, tenía varias, pero voy a ir a esta. Cortadme, porfa. O sea, cortadme no desviarme porque yo mucho. divago mucho. No, da igual, pero es lo importante. Si por eso te digo que va a dar para invitarte más veces. Tiene un poco que ver con lo tuyo, que es, claro, sabemos que en España financiación para ciencia... Eso da para un podcast. Entonces, ¿cómo consigue alguien como tú al conseguir un trabajo? O sea, ¿cómo se financia todo? ¿Cómo pides y ves que necesitas más dinero y esas cosas? ¿Cómo se mueve? Eso es como la canción de Rosalía, Malamente. Pues es una odisea, es un laberinto. La situación de la ciencia en España es muy, 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 muy jodida, muy precaria. Entonces, alguien como yo, que está bueno, yo no me puedo quejar, principalmente, porque yo tengo un contrato predoctoral. Digamos que no todo el mundo... De hecho, diría que ni siquiera la mayoría de personas que están haciendo un doctorado en España tienen un contrato predoctoral. Diría que es más común no tener un contrato predoctoral. Si juntamos el grueso de todos los doctorandos de España, genérico, de todas las áreas, disciplinas. Entonces, básicamente, en mi caso, pues tuve que acabar el máster, entrar al doctorado, y en España el doctorado está montado de tal forma que tú tienes que pedir una beca de doctorado, ya sea la universidad, ya sea la Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía o lo que sea, el gobierno central, pero está montado de tal manera que para pedir la beca tú tienes que estar matriculado en el doctorado. Y tú te matriculas, entonces no estás cobrando, pides la beca puede tardar un año más en la convocatoria en solucionarse, digamos. Entonces, en el mejor de los casos, no siempre es así porque hay algunas becas en los que cambia esto un poco los tiempos, pero lo normal es que en el mejor de los casos, si consigues un contrato, antes de conseguirlo has estado un año sin... Eso es el mejor de los casos. El doctorado son 4 o 5 años, pues uno de ellos. En mi caso yo estuve 1 año y medio sin cobrar, pedí primero una beca, no me la dieron, el segundo año la pedí y ya me la dieron y empecé a cobrar. Estuve 1 año y medio sin cobrar. Y yo soy un privilegiado. Eso es digamos, así es como se financian los investigadores. ¿Cómo se financian las investigaciones? Pues tú tienes que pedir un proyecto. De nuevo, a Junta de lo que sea, Gobierno Central, que te pueden dar o no te pueden dar. Hay muchos grupos de investigación que han pedido un proyecto por 3 años, se lo han denegado y han tenido que cerrar el chiringuito, por ejemplo. ¿Es posible que tú puedas pedir beca, por ejemplo, a la Unión Europea ya saliendo de España? Sí. O incluso a otros países. A la Unión Europea, sí. Existen. Son muy competitivas. Entonces, para obtener una beca a la Unión Europea, tanto personal, un contrato para un proyecto de investigación, pues necesitas estar en un grupo muy potente, tener un currículum muy, muy potente, pero siempre, o sea, se están quedando atrás muchos investigadores. Ya te digo que yo me considero un privilegiado y bueno, te puedo comentar, la peor situación para mí no es la de los doctorandos, que tenemos un sueldo reducido y demás. La peor situación es la de los postdoctorados, porque normalmente cuando tú acabas el doctorado te vas fuera de España o a otra universidad a hacer un postdoctorado. Totalmente. Pues en España tenemos gente que tiene un currículum para dar clase en Harvard, que vuelve a España de otros países después de hacer su postdoctorado, asumiendo que van a cobrar 6-7 veces menos que en el país donde están. Y a mucha de esa gente se le contrata con un contrato precario de 2.000 euros, 1.800 euros al mes. Y lo peor es que mucha de esa gente luego no consigue estabilizarse, se tira aquí 2 años, se le acaba el contrato temporal y se tiene que volver. Entonces, básicamente, la parte buena es que en España hay muy buenos científicos, porque yo diría que es porque es gente muy eficiente. Los investigadores españoles saben trabajar con medios reducidos. Entonces, claro, yo os puedo contar mi anécdota personal. Yo estuve casi 1 año en Estados Unidos investigando en Oregón. Claro, yo llegué allí y mi jefe me dice, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y yo digo, joder. Digo, esto es una trampa. Digo, no digas nada, que esto es una trampa.
Y tú le dices esto, ¿no? Quiero hacer esto, tal cual. ¿Y qué necesitas? Y tú dices, esto tiene... Hay una cara B. Tú dices, pues necesito esto, pero este virus, imagínate, o este constructo, o este microscopio, ¿no? Pero es muy caro. Toma 3. No. Dice, no pasa nada. ¿Cuándo lo quieres? Joder. Entonces yo en mi caso, en el laboratorio en el que estaba en Portland, en Oregón, tenían una pizarrita, la pizarra mágica de los deseos. Tú ibas allí, tú decías, yo quiero esto, y el lunes lo tenías. Y había un tipo encargado de hacer las compras. Entonces tú estabas allí diciendo, joder, esto es una maravilla. Bueno. Entonces, el hecho de que en España se compita, ahora no, es lo último que así que... El hecho de que en España, que de hecho se compite, España creo que está entre los, no sé si es el 10 o el top 10 o el top, por ahí anda, país con más publicaciones científicas. O sea, vamos, es... La inversión que hay. Es la leche, o sea, los científicos españoles son muy buenos. Sí, sí. En general. Yo voy a volver, si os parece, al cerebro para que podamos cerrar esa Muy parte bien. de ahí, ¿vale? Y te iba a preguntar, primero quería preguntarte un poco de la relación del cerebro y las emociones, ¿no? Cómo las regula, cómo funciona y cómo hace que las utilicemos. Y ya te hilo si quieres con la segunda pregunta, que si crees que alguna vez vamos a ser capaces, me imagino ya la respuesta, de descifrar el cerebro completamente, o siempre va a quedar un resquicio, que yo creo que es uno de los temas que vamos a tratar luego, que no vamos a poder alcanzar, pero empieza por las emociones, que probablemente sea más fácil. Disney lo hizo con Inside Out. El tema de las emociones, mira, esto no es mi campo, pero os puedo comentar ciertas cosas. Es muy interesante lo que has dicho, cómo las regula. Yo lo primero que te diría, el cerebro no regula las emociones, el cerebro crea las emociones. Ya hemos dicho que el cerebro es un generador de realidad, pues las emociones son lo mismo. Igual que la percepción que tú tienes, no es que sea falsa, no es que esté ahí, pero sí que es generada por el cerebro, las emociones son lo mismo. Las emociones están completamente generadas por el cerebro. Normalmente la vista... El cerebro se ha visto normalmente o se ha dividido mucho entre lo racional y lo emocional, ¿no? El cerebro racional, el cerebro emocional. A mí eso no me gusta mucho, esa división. Ahora voy a entrar en cuñadez científica, ¿eh? Esto lo digo yo, no es la neurociencia. A mí ese término me gusta mucho porque no es tan sencillo. O sea, no es esto es emocional, esto es racional. El ser humano, y lo vemos en política todos los días en este país, y desgraciadamente, el ser humano es incapaz de tomar decisiones puramente racionales. O sea, tú no puedes separar la emoción de la razón. Cuando utilizas tu razón, utilizas la emoción. ¿Por qué? Porque tienes memoria. Tú cuando conoces a alguien siempre tienes un sesgo de primeras. ¿Por qué? Porque igual tienes ciertos patrones que tú has aprendido que a ti te han generado pues desafecciones o lo que sea, ¿no? Pues, en el cuello. Por ejemplo, esvástica en el cuello sería una red flag, ¿no? Aquí el cerebro diría peligro, danger. Entonces el cerebro es emocional. El cerebro es completamente emocional. Básicamente, voy a volver a ir a mi terreno. Conexiones, anatomía. Para que veáis hasta qué punto es emocional el cerebro. Os va a sonar un centro del cerebro muy famoso y la gente habla la hostia de este sitio con muy poca idea muchas veces, que es la amígdala. Amígdala. Amígdala, por cierto, viene creo que es de griego, que significa almendra. Los anatomistas son unos poetas. Eso os lo digo, ponen unos nombres alucinantes. La amígdala es entre otras muchas cosas, regula un poco las respuestas de miedo del ser humano. Pues os voy a llevar un poco a mi terreno. Hay una conexión directa entre el tálamo auditivo, que antes os comentaba, y la amígdala. Acordaos esto que os decía, de la secuencia del boli, la cóclea, las estaciones, y va subiendo la información. Incluso antes de llegar a la corteza, esto es muy rápido, en el tálamo, digamos que la corteza está aquí, el tálamo está aquí, antes de llegar a la corteza, antes de ser totalmente interpretado el sonido, ese sonido ya puede, digamos, esa señal de ese sonido, esa información, puede transportarse desde el tálamo hasta el amígdala.
O sea, es posible que un sonido concreto, llegue antes a la amígdala que al tálamo. Por eso hay ciertos sonidos que nos van a ser tan rápidos en generarnos una emoción negativa. Pues yo qué sé, la voz de un tertuliano de Telecinco hablando o algo de eso, ¿no? Sí, dependerá. Yo qué sé, lo que decías antes, ¿no? Que dependerá un poco de si lo tienes asociado a algo previo. Algo ¿no? malo. Me imagino. Totalmente. Entonces, la emoción es muy rápida, no nos podemos librar de la emoción. Por eso a mí no me gusta tanto hablar de cerebro racional emocional, es imposible. De hecho, bueno, cuando hablamos de cerebro emocional, hablamos del sistema límbico. Esto es más o menos. El sistema límbico está integrado pues, por ciertas áreas como la amígdala, el hipocampo y demás. El hipocampo es otro centro, por ejemplo, que tiene que ver con las emociones, pero no solo, porque el hipocampo está completamente relacionado con las funciones de almacenamiento de memoria. Pero el hipocampo también tiene un montón de funciones en el contenido emocional. Por eso a mí no me gusta separarlo de cerebro emocional y cerebro racional. Entonces, la emoción está en todo. La emoción está completamente en todo. Y de hecho hay un científico que a mí me gusta mucho, un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux, que este tío ha estudiado bastante el cerebro emocional. Te dicen, fíjate hasta qué punto es importante la emoción en la razón. Hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que es lo que tendríamos por aquí, que digamos que es la parte del cerebro que regula un poco, ¿no? Digamos que es la parte que nos inhibe. Cuando tú vas al bar y bebes un poco más de la cuenta, por ejemplo, imagínate que gana el Atleti un partido 0-6. Pues tú vas al bar, bebes un poco más de la cuenta, tú lo que estás haciendo es desinhibir la corteza prefrontal. Por eso vas a empezar a hacer el imbécil y demás. Entonces, la corteza prefrontal es un poco el mini-yo. ¿Os acordáis de Austin Powers? Sí. El mini-yo. Es un poco nuestro mini-yo. Entonces, la corteza prefrontal, digamos que regula toda nuestra percepción, nuestro contenido emocional. Pues fijaos si el cerebro, hasta qué punto el cerebro es emocional, que hay más conexiones desde la amígdala hasta la corteza prefrontal que viceversa. No nos podemos librar de las emociones. ¿Y para qué sirven las emociones? Pues que las crea, ya os digo, las crea el cerebro. Pues son, en muchos casos, mecanismos de defensa. Por ejemplo, ¿para qué sirve el miedo? Es un mecanismo de supervivencia. ¿Para qué sirve la ira? Lo mismo. La alegría no te sabría decir para qué sirve. Pero está muy bien cuando no sucede. caer en depresión. ¿Para qué sirve el asco? Pues para no comer comida podrida, por ejemplo. Está bien lo de la comida podrida. ¿Por qué, por ejemplo, otro tema muy interesante del cerebro emocional? ¿Por qué un sentido que es muy bueno para generarnos emociones es el olfato? El olfato posiblemente es el cerebro que más nos genera emociones. Cuando tú hueles la colonia de tu abuelo o dices, hostias, esto huele como el arroz con leche que hacía mi abuela, y dices, joder, ¿te acuerdas de cuando eras pequeño y tal? Porque el bulbo olfatorio, que digamos que es el centro de regulación del olfato, está muy relacionado con el sistema límbico y muy conectado con el sistema límbico. Con la amígdala, con el campo, además con la corteza cingulada. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta. Sí. Además bastante. Yo te iba a sacar una, que tiene que ver con... Sí, adelante. Al igual que hay... 6 sentidos, la que iba a liar. Al igual que hay 5 sentidos, que no se me vaya la peli, hay un número determinado de emociones, el asco, el miedo, la ira, tal. Pues... Que digas, sí, hay 48. Lo que hay son emociones universales. Hay un tío con nombre alemán, y ahora voy a quedar mal y no me acuerdo, Paul Ekman creo que se llama. Paul Ekman puede ser. Este tipo era psicólogo y este tipo se va a tribus más aisladas en África o en Asia o donde sea y les empieza a poner fotos de caras enfadadas, caras con asco, caras tristes, caras contentas. Y se da cuenta de que sea cual sea la sociedad, sea cual sea la cultura, sea cual sea el aprendizaje, hay ciertas emociones que tenemos todos los seres humanos. Entonces sí, hay emociones primarias, sin duda. Vale. Y en base a la cultura hay otro tipo de emociones, por ejemplo. Y bueno, más que emociones, yo creo que ahí estaríamos hablando de sentimientos, porque el sentimiento es, digamos, no es lo mismo el sentimiento que la emoción.
El sentimiento surge de la emoción. Pero las emociones son universales. Están marcadas en nuestro código genético y en el cerebro. Entonces, por eso son universales. No tanto los sentimientos, que es un tema más de aprendizaje. Vale. Bueno, hemos tocado un poco el cerebro, cómo funciona, ¿no? Has hablado de las diferentes conexiones a nivel emocional, a nivel auditivo, a lo palpable. Vamos a ir ahora a lo no palpable, ¿vale? Que además sé que te gusta. Muy bien. Sí. ¿Cómo defines la conciencia, ¿no? Que eso sí que es algo que no es palpable, como todo lo que estamos hablando, que verdaderamente tú estás haciendo un mapa del cerebro, pero ¿qué es la conciencia? ¿Es un estado, es un proceso? Vamos a abrir aquí un melón que yo creo que da para mucho. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un estado, es un proceso. La conciencia no sabemos lo que es. La hostia. Esta es la pregunta. La conciencia es la hostia, es la hostia. La conciencia es la pregunta del millón. La conciencia es la pregunta del millón y es el tema de la neurociencia que más polémica genera, que más billets mueve en cuanto a charlas de divulgación y demás. Yo tuve hace unos meses una charla, y esto genera pasiones, porque yo hace unos meses tuve una charla de divulgación en un bar hablando de la conciencia. Entonces yo di mi charla y hubo espontáneos, hubo gente del público muy espiritual que me dijo, no, esto, ¿por qué te has dejado esto? Lo otro, no has tenido en cuenta el alma. La conciencia es un campo espinoso y por eso a mí me encanta, porque yo soy ya sabes que yo soy un jugón, entonces yo, vamos, me gusta meterme en fregados. Sí, mucho. Entonces la conciencia, el que te diga que sabe lo que es la conciencia te miente. ¿Qué es la conciencia? Yo ahora voy a tener que activar mucho el cuñadez científica, ¿vale? O sea, esto lo digo yo. Así lo la conciencia, exacto. La conciencia, mira, muchos filósofos, que ahora les voy a meter una hostia, pero muchos filósofos que les gusta mucho definir las cosas, lo han definido bien, ¿no? La conciencia o el ser consciente es ser como. ¿Qué significa esto? Que un ser consciente es como algo. Hay algo que es como ser un ser consciente. ¿Qué significa eso? La subjetividad. La conciencia es la subjetividad. Tú puedes pensar en ti mismo, puedes pensar sobre las cosas, tienes valores positivos o negativos sobre las cosas, tú sabes que tú existes, tú te sientes diferente al resto de la humanidad, tú sabes que eres un ente diferente, eso es la conciencia. La conciencia es la capacidad de pensarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué la conciencia es tan jodida de estudiar? Porque ¿cómo puede ser que la materia orgánica se estructure de tal manera que esa materia orgánica sea capaz de pensarse a sí misma? O sea, ¿cómo puede ser que millones y millones y miles de millones de neuronas se estructuren de una determinada forma que hace que ese grupo de neuronas sepa que es diferente al resto? Es la pregunta del millón. ¿Estamos cerca de contestarla? A mí es un tema que me fascina. Yo ya te digo que me dedicaría toda mi vida a ese tema. Anécdota cachonda. Creo que fue el año 98. En el año 98 hay un neurocientífico muy famoso que estudia la conciencia, creo que es Christopher Koch, en una convención. Exacto. Mira, jódete que cuando he repasado cómo se llamaba, porque a veces se me vuelan los nombres, porque digo, esto me lo van a preguntar, he visto Koch, no se escribe como Koch, pero he dicho, este chiste va a salir. No, es que es así, es un nombre desafortunado. Entonces, digamos que Christopher Koch, un neurocientífico sobre la conciencia muy famoso, en una convención tuvo una discusión, un simposio muy agitado con un filósofo muy famoso que se llama David Chalmers. Y en el año 98 se apuestan estas dos figuras lo siguiente. Le dice Christopher Koch, en 25 años habremos resuelto el misterio de la conciencia. ¿Qué es resolver el misterio de la conciencia? Identificar las áreas cerebrales o identificar cómo del cerebro surge la conciencia. Bueno, hace poco se cumplió, ¿no?, el aniversario de esos 25 años. ¿Y qué pasó? Pues que no tenemos ni puta idea. Que no hemos avanzado mucho, no hemos avanzado demasiado. Y os diré que Christopher Koch, el neurocientífico, le tuvo que comprar una caja de vinos a David Chalmers. Se jugaron una caja de vino los cabrones. ¿Cuál es mi problema con la filosofía? La filosofía ha entrado de lleno desde hace décadas en el estudio de la conciencia. ¿Cuál es mi problema? Que en el estudio de la conciencia, en la filosofía, es como ese amigo que tú le dices,
ayúdame a hacer una mudanza, y entonces vais 3 amigos y tenéis que subir un sofá de 100 kilos por unas escaleras porque no hay ascensor. Y entonces el filósofo en el tema de la conciencia es este tío que se queda apartado y dice, es que no cabemos los 3. Y entonces te va diciendo, ostras, no, más a la izquierda. No, ahí vas mal. Es que son eso, ¿no? No ayudan los cabrones, pero te dicen que vas mal. ¿Que por dónde vas? Entonces es el mayor, ¿no? Es el mayor palo que les tengo que dar en este sentido. Pero es verdad que no estamos avanzando demasiado. Totalmente. Son críticos de cine. Entonces, la neurociencia actual lo que tiene son teorías. Ujú. Hay diversas teorías, que son las teorías de los correlatos de la conciencia. ¿Qué significa esta? Que hay diversas teorías que especulan o diversas teorías que lo que pretenden es hallar cuál es el correlato biológico que encaje, ¿no? que hace posible la conciencia. El problema de esto es que hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una teoría que dice que la conciencia surge de la relación entre la corteza prefrontal y la parietal. El problema de esto es que hay ámbitos de la conciencia que no, digamos, hay ciertas funciones superiores. La memoria, por ejemplo, que es una función que yo englobaría entre lo que es la conciencia, que no tiene tanto que ver con la conexión entre la corteza prefrontal y la parietal. Entonces, hay muchas teorías de estas, muchas teorías sobre correlatos, sobre qué es lo que genera la conciencia. El problema es que hasta ahora ninguna, ¿no?, ha conseguido explicarlo, porque ya te digo, porque siempre nos estamos dejando algo. Ujú. ¿Esto significa que la conciencia no se pueda explicar? Que creo que tiene relación con la pregunta que me hacías después. Sí, ¿cómo se estudia verdaderamente? Porque has dicho que es muy difícil Claro, de el problema de estudiar o esto- de saber qué es, pero ¿cómo se estudia? ¿Cómo te pones tú en un Sí, laboratorio a estudiar? yo antes de esto, yo voy a hacer claro, ese es el problema. Yo voy a hacer un spoiler. Tú antes me has preguntado, ¿crees que todos estos misterios se van a desentrañar? Yo creo que sí, porque yo soy reduccionista, materialista y orgulloso. Que es que hoy en día en la neurociencia y tal, en la academia, el reduccionista y el materialista es como un insulto. Pues yo sí, yo soy reduccionista y materialista. Yo pienso que cuando descifremos las conexiones, cuando descifremos las funciones, podremos entender la conciencia. El problema es que estamos muy lejos, muy lejos de ello. Pero yo soy optimista, tengo que serlo. Pues yo me tengo que levantar todos los días y tengo que ser optimista. Si no, pues nos jodió. Pues básicamente, el problema es este, ¿no? ¿Cómo se estudia? Tú para hacer un experimento, primero tienes que tener una situación controlada. Segundo, tienes que poder imitar una situación que se da en la realidad en un laboratorio. Y esto no se puede hacer con la conciencia, porque para empezar tenemos problemas en definir qué es la conciencia. Es que la conciencia no es una cosa. Hay muchas funciones superiores del cerebro, pues memoria, atención, percepción, que tienen que ver con la conciencia, que son distintas entre sí, pero que no son la conciencia. Entonces, realmente tú no puedes estudiar en un laboratorio. Tú para hacer un experimento tienes que parcelar mucho y precisar. Tú puedes estudiar en un laboratorio, yo qué sé, la percepción del sonido, ¿no? Tú puedes estudiar en un laboratorio si un núcleo concreto del cerebro tiene que ver con el procesamiento emocional. Pero estudiar en un laboratorio la conciencia es muy complicado. Entonces, estamos intentando ir pegando puzzles en muchas direcciones. La verdad es que estamos lejos. Yo creo que el principal problema es que no se está definiendo completamente qué es la conciencia. Se hizo una convención en Nueva York entre diversos expertos. Entonces había filósofos, neurocientíficos, la madre, vamos, una fiesta padre allí. Y dije, vamos a sentarnos todas estas cabezas y vamos a dilucidar si los animales son conscientes. Justo te iba a preguntar. Entonces estos tipos, luego eso. Si pues era me la alegro. misma conciencia. ¿Los animales son conscientes? Sí, lo son. Y de hecho estos tipos dijeron, sí, dilucidamos que sí. Entonces, claro, yo no sé cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Avisan a Google, ¿no? Oye, que hemos dicho esto, que sí, que es que sí. Vale. Entonces, ahí es donde voy. ¿Qué utilizaron este comité de sabios, ¿no? Para decir que los animales, que sí lo son, los animales son conscientes. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Pero qué utilizaron? Diversos argumentos para decir que las abejas, los ratones, los perros son conscientes. Pues, por ejemplo, uno decía, no, los perros juegan. Jugar es un símbolo de que son conscientes. No sé quién, el elefante, se reconoce en un espejo, luego sabe que es algo diferente al resto del mundo, se sabe
uno mismo, o sea, que es consciente. Los no sé quién, los gaviotas, me estoy inventando, tienen memoria. Luego la memoria. El problema de esto es que si te fijas, esos argumentos están hablando de funciones cerebrales que no tienen nada que ver entre sí. Una cosa es la memoria, otra cosa es la capacidad de reconocer a sí mismo, otra cosa es la capacidad de atención. Entonces, realmente no tenemos ni idea de lo que es la conciencia. Estamos muy... ¿Pero son conscientes? Sí son conscientes. Un perro sabe que él es un individuo individual. Menos mal que soy científico y no literato. Entonces, un perro sabe que tú eres su amo, que él es un individuo. Un perro tiene emociones, un perro sueña, tiene sueños. Un perro tiene... No me atrevería a llamarlo pensamiento. Buena pregunta. Eso a veces estaría bien ser un perro para saberlo. Me imagino que con... Bueno, iba a decir una barbaridad. Pero sí tienen conciencia. ¿Cuál es la diferencia posiblemente? ¿Y qué es lo que hace al ser humano? ¿Qué es lo que hace el ser humano ser el ser humano? ¿Qué es lo que hace la conciencia que tenemos tan alucinante? Pues posiblemente, si tú comparas la corteza cerebral de diversos animales, vas a ver que la corteza cerebral del humano es completamente curvada, como una nuez. Tiene estas circunvoluciones. Está completamente plegada. Mientras que el cerebro de otros mamíferos es completamente liso, que por eso se llaman lisoncéfalos. ¿Qué permite esta curvatura del cerebro? Albergar mucho más espacio. Significa que si tú consiguieses hacer de la corteza del cerebro un mantel y pusieses el mantel encima de la mesa, el mantel tendría muchos más centímetros cuadrados que el de otros animales. Y dentro de esas áreas corticales, el grado de interconexión es tal que es una verdadera locura. Entonces, posiblemente eso es lo que nos diferencia. Es una diferencia posiblemente cuantitativa, más que cualitativa, ¿no? Porque ciertos animales tienen consciencia. Yo creo que la diferencia es cuantitativa. A mí me gusta ver un poco la consciencia, esto es cuñadez científica, a mí me gusta ver un poco la consciencia como un iPhone. Que yo no tengo iPhone, yo tengo un Xiaomi, pero que encima lo tengo ya. Yo creo que de los tres ninguno tenemos iPhone, Mejor. Entonces, sí. Básicamente, tú coges el Nokia de tu abuelo, sí. y ese Nokia, con ese Nokia puedes comunicarte. Vamos a suponer que no lo es, ya os digo, que la función del cerebro es generar una conciencia, que no lo es, esto es algo más espontáneo. Pues el Nokia lo hace, ¿no? El Nokia cumple su función, te puedes comunicar. ¿Qué pasa? Que si tú coges un smartphone, puedes sacar fotos, puedes comunicarte, o sea, tiene la parte esencial, pero encima se le van añadiendo apps que lo hacen muchísimo más complejo. Pues con el cerebro del humano y el del animal es un poco lo mismo. Yo creo que es un tema cuantitativo, o sea, nuestros cerebros son mucho más impresionantes. No es lo mismo descifrar. Se acaba de descifrar, que esto es un hito de la neurociencia, se acaba de cartografiar el cerebro de una mosca de la fruta. Mira que iba a decir yo, una mosca o un mosquito, estaba entre esos dos. Totalmente. Es un cerebro muy, muy poco desarrollado, entonces es mucho más fácil estudiarlo. Y se ha cartografiado entero. Yo os decía que los frikis como nosotros intentan hacer un mapa de carreteras. Pues estos tíos han hecho un mapa de carreteras del cerebro de la mosca. Es un hito histórico de la neurociencia, que nos acerca a muchas cosas. Hacer eso con el de un humano es una verdadera locura. O sea, si ya es una locura hacerlo con el de una mosca. Entonces digo que entonces también depende un poco la complejidad del cerebro, depende entonces del tamaño de dicho cerebro. No tanto. O no siempre. No siempre, porque el cerebro de una ballena o el de un elefante puede ser más grande que el nuestro. Pero no tiene nada que ver. El nuestro es demasiado sofisticado, es alucinante. Sí que tiene que ver el tamaño del cerebro, porque nuestro cerebro es más grande que el de Homo antecesor o el de Australopithecus, pero no es una correlación de uno, no es una correlación completamente causal. Pero sí, o sea, tiene que ver, pero no siempre. Si no sabemos exactamente qué es la conciencia, ¿crees que podremos llegar a desarrollarla en una inteligencia artificial? Abriendo ahora... Esto es una pregunta cojonuda. No, o sea,
¿Y cómo lo sabremos? Si llegara el momento... Sí, no, claro. Si llegara el momento, date por jodido. Pero yo os tengo que decir, desde un punto de vista, no voy a hablar de inteligencia artificial porque me van a funar, porque yo no soy ingeniero y, bueno, habéis visto antes del directo que mi conocimiento de los ordenadores es bastante reducido. Claro, igual te he hecho mal yo la pregunta, porque al final está relacionado, ¿no? Si No, lo has hecho bien. Pero al final en la pregunta real es, yo te lo llevo a la inteligencia artificial, pero si es exclusivamente humano. No, yo creo que no. O sea, a ver, voy a explicarme. Yo creo en la posibilidad, yo creo que científicamente es asumible, de crear una conciencia artificial. ¿Por qué? Porque la conciencia, y de esto creo que nadie tiene dudas, bueno, hay gente que sí, pero esto es un tema más espiritual, pero yo creo que científicamente hablando nadie tiene dudas de que la conciencia humana surge del cerebro. Entonces, el problema es que no lo somos, pero si tú estuvieses en la disposición de calcar la estructura del cerebro en silicio, en un chip o en lo que fuese, si tú fueses capaz de calcar la estructura del cerebro, las conexiones, cómo se comunican unas neuronas con otras, absolutamente todo, ¿por qué no surgiría una conciencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que científicamente, teóricamente, es posible. Ahora bien, esta frase que he oído mucho, ahora voy a hablar desde el punto de vista neurocientífico. Esta frase que oigo mucho a ciertos científicos y ciertos famosos: hay que empezar a tener cuidado con la inteligencia artificial porque cualquier día va a surgir Skynet de Terminator o esto de Matrix y nos va a matar. Eso es una absoluta gilipollez. ¿Por qué? Es una gilipollez. ¿Por qué? Si no tenemos ni idea de cómo surge la conciencia en el cerebro humano, ¿cómo cojones vamos a generar una conciencia artificial? Sí, verdaderamente. Pero averiguamos lo que es. ¿Cuál? No escuchaste muy. No, que si al final se descubre, digamos, todos los secretos de la conciencia. Yo creo que se podría crear, sí, sin duda. Yo creo, o sea, teóricamente... No, o sea, mi punto de vista es, teóricamente es completamente posible. Es replicar, ¿no? Completamente posible. Totalmente. Mi punto de vista es completamente, o sea, teóricamente es completamente imposible. Posible, perdón. Lo que quiero decir es que esta gente que dice que de aquí a 4 días está asustada con el chat GPT, hostias, esto va a tomar conciencia espontáneamente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Interesante. Vale. Antes de pasar, yo creo que también vamos a seguir relacionando estos temas de conciencia, ¿no? Y un poco ahora ciencia ficción. Vamos a pasarnos a esa parte que yo creo que también es interesante. A mí me gustaría, que ya lo hicimos, por ejemplo, la entrevista anterior, que nos desmitifiques entre 1 y 3 mitos del cerebro y la conciencia. Oye, pues, por ejemplo, para que sepas un ejemplo, la semana pasada vino un ingeniero aeronáutico que desmitificó que los aviones vuelan por los motores, que hay gente que lo cree, que nos fumigan, por ejemplo, y explicó qué es lo que pasa realmente, y no me acuerdo del otro. ¿No nos fumigan? Joder. Lo siento. No sé si tanto del cerebro y la conciencia, pero del cerebro, si os parece bien, hay alguno que me molesta especialmente. Vale. A mí hay uno que me... hay un mito que me pone malo, tío, que además lo ves en muchas películas, que es este. De hecho, es el típico mito, ¿no? Que cuando tú estás de fiesta y estás hablando con alguien que va un poco pasado y tú le dices que eres neurocientífico, te agarra del hombro y te dice, ¿es cierto que tal? Entonces dices, es el mito este que a mí más molesta es el de... del cerebro, ¿no? Ahí voy. Ese es. Ese mito a mí me pone... Me lo veía venir. Eso es mentira. Que haya gente que no utilice mucho el cerebro no quiere decir que utilices el 10% de tu cerebro. O sea, de hecho te diré que esto es una cosa que de aquí le mando un saludo a mi compañero de laboratorio, Mario, que no sé si nos va a ver, que me comentaba el otro día un estudio que estaba leyendo. El cerebro gasta más energéticamente en estado de inactividad que cuando estás haciendo una tarea. Parece paradójico. Sí. Soñando gasta bastante, pero yo no me refiero a soñar, me refiero a tirarte en la hamaca y meditar y no hacer nada. El cerebro en esa situación gasta más energía que si tú estás haciendo una tarea. Entonces, no usas el 10. Eso es una estupidez.
Eso de usamos ¿Eso solo por qué? el potencial. ¿Eso por qué? Porque mantener energéticamente el cerebro es súper complicado. Pero cuando tú te centras mucho en una tarea, quizá no tengas que centrarte tanto en mantener otras. No sé si me explico. Esto es una explicación muy, muy cuñada, ya que lo estoy dando. Pero no utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Lo que pasa es que hay momentos en los que se utiliza una parte del cerebro y otras en las que se utiliza otro. Pero eso de que tenemos un potencial, desbloquea tu potencial, desbloquea el 80% de... Volar. Haz que vuele Ahí Groot. está, telepatía. Telequinesis. Yo me he pasado muchas horas de adolescente intentando mover mover las cosas objetos, como Star pero Wars. No tirado. Que tengo la fuerza. coño. Otro mito ese se repite mucho, incluso hoy en día, es que hay un hemisferio creativo y uno lógico. Ujú. Es Eso cierto no es que eso no es así. No es completamente así. Es cierto que hay diferencias entre hemisferios, pequeñas diferencias funcionales entre hemisferios, pero no es tal como que haya un hemisferio lógico y uno creativo. Ujú. No es así. Eso es otro mito. Y luego, pues mira, y una cosa os podía comentar, esto no es un mito, pero es una frase que me hace mucha gracia, ¿no? La de esta frase que haces cuando quieres ponerte intenso, ¿no? De el amor no son más que reacciones químicas en el cerebro. No puedo. Mentira. Todo en la vida, todo lo que te puedes imaginar, son reacciones químicas en el cerebro. O sea, te reto a decirme algo, alguna actividad humana, la que sea, todas son reacciones químicas en tu cerebro. Es un reduccionismo, lo es. Es un reduccionismo muy tonto, pero lo es, todo lo es. Entonces eso no es un mito, pero es una frase que a mí me molesta porque es como es gilipollas. Vale. Bricadas. ¿Y crees que... no sé, igual también es una tremenda gilipollez, viendo el primer mito de los bares. ¿Crees que algún día seremos capaces de poder leer la mente? O sea, si ¿hay algún avance en esa dirección? O... Sí. ¿Sí? Sí. O sea, el principal avance es la inteligencia artificial. Uh-huh. Y los superordenadores y el Big Data y el Machine Learning y cosas que se me escapan, pero suenan guays en inglés. Entonces, un estudio reciente. Una máquina de neuroimagen y unos tipos que les pueden escuchar un podcast, unos sujetos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, con inteligencia artificial, en una máquina de neuroimagen, básicamente tú ves la actividad del cerebro, qué áreas se activan más porque se está utilizando más oxígeno. Siendo, ¿vale? Un poco así burdos. Entonces, estos sujetos están escuchando el podcast y cuando el podcast habla de ciertos conceptos en concreto, un área concreta del cerebro se está activando más. Uh-huh. Entonces, mediante inteligencia artificial, estos investigadores pues podían asociar más o menos precisamente la activación de un área concreta del cerebro con un concepto. Y luego probaron a preguntarles que pensasen en ciertas cosas relacionadas con el podcast. Uh-huh. Y ellos simplemente viendo qué área cerebral estaba activando con inteligencia artificial, sabían en qué estaba pensando eso. Hostia. Qué bien. ¿Eso es leer la mente? Bueno, un poco. En cierta Poquito. medida. Es un paso. Es un paso. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que os he contado es cierto. Te imaginas ahora, todo lo que os he contado es mentira. Todo lo que os he contado es cierto, pero hay muchas diferencias intrasujeto. El cerebro de todos nosotros se organiza de la misma manera, pero no es lo mismo tu cerebro que mi cerebro. Uh-huh. Entonces, lo que se dieron cuenta es de que no siempre se activaban exactamente el mismo área, hablando del mismo concepto en todos los sujetos. Entonces, yo creo que sí, algún día se podrá leer el pensamiento, pero yo lo parcelaría un poco. Lo que seguro se va a poder hacer es leer el pensamiento de una persona en concreto. Uh-huh. O sea, Pero si tú consigues... Sin dispositivos ni hostias, con tu... No, con dispositivos, desde luego, o sea, para medirlo. Uh-huh. Pero si tú consigues de alguna manera, al final, un pensamiento o un recuerdo, siendo reduccionistas, como yo soy, genera algo. es un circuito. Un pensamiento no es más que un par de neuronas disparan. Uh-huh. Si yo en un
sujeto soy capaz de identificar qué neuronas, ahí está el problema, esto es ciencia ficción, pero se puede llegar. En un sujeto, si yo soy capaz de identificar sus patrones de pensamiento, de tal, sin duda yo podré saber en qué está pensando ese sujeto. Qué interesante. ¿Y qué opinas de...? Nos hacen una pregunta aquí, en el chat. A ver. Mira, nos noticias dice- de Elian, que si nos suena una chica que juega con la mente a videojuegos, que si podrías explicar un poco Ah, por sí, encima me suena. cómo va esa vaina. Sí, sí que lo he visto. Pues algo me han contado. No te podría Yo explicar es que- cómo lo han hecho, Vale. pero al final, por ejemplo, algo que sí sé, que seguro que tiene que ver, básicamente es entrenar neuronas. Hay casos de gente que se ha quedado, bueno, han tenido ciertas lesiones, incluso que se ha cortado la médula, y han implantado un chip en la corteza motora, digamos, y la corteza motora de estas personas, como se ha cortado la médula, ya no es capaz de mover las piernas y demás, pero con cierto entrenamiento han conseguido conectar el chip a una interfaz, a un brazo robótico, y que solo con el pensamiento mueva un brazo robótico. Esto es viejo ya, esto se ha hecho hace más de 10 años. Entonces, muy probablemente el mecanismo es el mismo. O sea, no te puedo decir exactamente lo que han hecho, porque no conozco el estudio, pero el mecanismo es ese. Básicamente es entrenar neuronas. Seguramente tiene que ver con el neurofeedback. O sea, tú puedes hasta cierto punto, si tienes un feedback, intentar activar o desactivar ciertas áreas del cerebro. Todo tiene que ver con el entrenamiento. Entonces, posiblemente lo que le han hecho a esta chica es implantarle un chip Dios. que detecta cierta activación de ciertas neuronas, y han conseguido que esos estímulos eléctricos, que me imagino que se traducen al chip, hagan ciertas cosas dentro del videojuego. Pues cambiar de arma. Espero que ese videojuego no tenga construcción. Imagínate, pues igual sería una solución, porque yo sería muy mal construir en Fortnite. Podría ser una solución. Pero me imagino que han hecho eso, básicamente. Entonces, la chica ha conseguido... Esto es... Mira, os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una persona que conozco que iba por un tema de ansiedad a una clínica de neurofeedback. Sí. Entonces le ponían un electrodo, ¿no? Varios electrodos, y le ponían a ver una película. Cuando el electrodo detectaba ciertas oscilaciones en las ondas cerebrales que son compatibles con la ansiedad, la película se paraba. Y la chica tuvo que aprender, esta persona tuvo que aprender a controlar, digamos, su ansiedad para continuar viendo la película. Y al final lo consiguió. Entonces tú estás entrenando tus neuronas sin tú saberlo, claro, pero tú estás haciendo algo. No sabes el qué, pero tú estás haciendo. Pues esto es lo mismo. El mecanismo científico básicamente es el mismo. Mira por ahí. Entonces ella sabía que cuando pensaba cierta cosa, pues me imagino que es cambiar de arma o avanzar hacia adelante. Me imagino que es algo parecido. ¿Y qué opinas de todo el tema ahora que se ha oído bastante, el tema de Neuralink, ¿no? De los implantes cerebrales, de implantar chips en el cerebro? ¿Crees que pueden tener, o sea, crees que es todo positivo o esto tiene unas implicaciones éticas y sociales, y que vamos a acabar en una distopía como Cyberpunk? Sí, Guapísimo, guapísimo. Sí. ¿Es positivo? Si se utiliza bien, es cojonudo. O sea, si tú puedes hacer que una chica que le gustan los videojuegos ha tenido un accidente y se ha quedado parapléjica o tetrapléjica o lo que sea y juega a videojuegos, es cojonudo. Es fantástico. Si tú puedes hacer que una mujer mueva un brazo robótico, es fantástico. Ahora bien, si se utiliza para doparnos, como en Cyberpunk... Eso es lo que te iba a decir. Lo que es peor, que la gente... problema, sino para una sobremejora de... A mí eso me parece... A mí eso me da miedito. ¿Hasta qué punto podría llevar? A mí eso me da miedito. Ver a 10 kilómetros, escuchar... Pues hay un libro muy chulo de Aldous Huxley, que es Un mundo feliz, que es un mundo distópico, en el que hay... es un mundo futurista en el que hay diversas razas que han surgido de la raza humana, los alfa, los beta, los gamma. Entonces, no me acuerdo cómo eran, ¿vale? Pero los alfa eran los ricos que se habían modificado genéticamente para ser superiores. Más guapos, más listos, menos propensos a las enfermedades. Yo voy a ser en esto bien pesimista. Yo creo que va... No, pues létele. Yo creo que... yo soy pesimista. Yo creo que vamos a llegar aquí. Sí, ¿no? Probablemente. Mira, tenéis el ejemplo de un neurocientífico español que es de los más tochos que hay,
que se llama ¿El Rafael catalán Yuste, que este está... de la antena? No. Ese tipo tiene mucho que... No, ese tipo no es neurocientífico, además, creo. No sé lo que es. Tiene una antena. No. Sí. Pero sí sé quién me dices. El que nota vibraciones. Yo os comento un neurocientífico muy famoso, Rafael Yuste, español, que trabaja en la Universidad de Columbia. Y este tío es un pionero de lo que él llama neuroderechos. Este tío lo que está diciendo es que lo que hay que empezar a hacer es regular este tipo de cosas, como que te lean la mente o este tipo de implantes, porque va a llegar un momento en el que no nos demos cuenta del avance tecnológico y se nos va a ir de las manos. Y yo estoy bastante en esa línea. A mí me da bastante mieditos futuros. Hombre, es que al final vamos cada vez más deprisa, ¿no? Aunque es verdad que has dicho que en el tema conciencia no hemos sido capaces de avanzar mucho, pero bueno, es que si vemos ahí vamos, Bueno, ahí vamos algunos lentos. van para atrás, ¿eh? Bueno, sí, no, eso está claro. no sé si quieres. Algunos están a esto de volver a entrar en la cueva con el palo y la garrota. No sé si David tienes alguna pregunta al respecto o Héctor quieres puntualizar en alguna cosa interesante que a lo mejor nos hayamos dejado. Puntualizar. Yo Pues sé, tendríamos que volver al cerebro, o sea que no. Puntualizar. Vamos a dejar ver, el material, puntualizar. pero otro día. Me parece bien. Mira, pues sí, oye, Parece si te bien. apetece otro día, al final lo que estamos tocando son temas muy amplios y que Yo podríamos estar encantado. aquí al final 6, 7, 8, 10 horas. Al final intentamos reducirlo Sí, yo posible encantado. para eso. Vale, pues voy a acabar con que a ver si nos puedes hacer alguna recomendación de algún libro o alguna peli. Antes citabas Matrix, yo soy muy fan también, me gusta mucho. ¿Qué te parece que pueden estar acertados, interesantes en todos estos temas que hemos tratado? Y luego ya te hacemos las preguntas clásicas que hacemos a todos los invitados. Una Pues peli, mira, cine o serie. voy a recomendar. Mira, una serie sería Westworld. La tengo apuntada. de hecho. Está claro. Y luego pelis. Pues la más típica sería Matrix, está claro. Me parece alucinante. Y luego hay una, por ejemplo, que estuve hablando hace poco de ella, que no es nada famosa, pero es una buena peli, que se llama Ex Machina, que es del año 2014, creo. Sí, sé cuál es, sé cuál Y esa peli es súper buena. O sea, mira, yo, en cuanto al tema de una máquina puede cobrar conciencia, miraos esa película, es cojonuda. Muy buena. Muy buena. Esa sería mi mayor recomendación. Que luego, ¿qué podría recomendar? Pues no lo sé. El libro este de Un Mundo Feliz me parece muy interesante. En Que inglés. tiene que ver con lo del En inglés transhumanismo. me lo leí en el instituto. El de Mundo Es la Feliz. verdad. Pues es complicado. Hostias, Sí, sí, Pablo. sí. Jodido, sí. Es complicado. Hostia. Pues sería un poco eso. Yo, sobre todo, esa película de Ex Guay. Machina, ya te digo que no es un peliculón, pero yo esa es la que recomendaría. Fenomenal. De hecho, la voy a volver a ver. Este fin de semana me la veo. Yo Westworld sí que lo tengo apuntado como series pendientes. Yo también la tengo pendiente. Así que le echaremos. Me vi la primera temporada y ahí me quedé. Le echaremos un ojo. Bueno, yo creo que ha estado súper interesante. Al final lo que dice David. Hoy y la gente que está pasando por aquí, tú incluido, yo creo que es que los temas darían. Es que podríamos estar hablando del cerebro, de la conciencia y de temas Muchas que horas. se bifurquen No. muchísimo. Es tiempo. increíble. Entonces, si te parece, vamos a pasar a las preguntas, porque es que no sé la sensación que tendréis, pero son las 9 menos 20, ¿eh? Y llevamos aquí desde las 7 y cuarto. Ah, mira. O sea, Que es que el tiempo ha volado. a mí se me ha pasado volando algo. El tiempo Sí, ha volado. sí. Así que, David, si te Siempre parece... pasa lo mismo, ¿eh? Sí, por eso siempre pasa lo mismo. Nosotros David hace unas preguntas que hacemos a todos los invitados y luego te decimos también la que te ha dejado el invitado anterior, que siempre, y te va a tocar, dejar una pregunta a la siguiente persona. Vale. Buf, vale. Hostias, Pues si le quieres ir dando la Es vuelta que mientras es- David te pregunta. Buf, venga. Así que no le va a dar tiempo a tener que pensar en la pía. Dale, dispara. A ver, mira, una de las preguntitas es si tienes o has tenido algún sueño o pesadilla muy extraño o recurrente. Cuanto más raro, mejor. Mira, sueños extraños muchísimo. Hostia, mira, bien. Un día hasta soñé que ganábamos la Champions. Ese es el más raro, ¿no? Pesadillas, fíjate, y ahora meto el C por el científico. Tengo recurrentemente algo peor, que son parálisis del sueño. Hostias. Eso lo tengo recurrentemente. Y así muy rápido os digo que las parálisis del sueño ocurren
Esto da para otro. Cuando nos estamos despertando y hay un núcleo que es como un activador-desactivador que tendría que ir activando la parte motora y hay algún error ahí y entonces nos despertamos y la parte motora no está un poco así. Y eso me pasa mucho. Luego pesadillas recurrentes, pues pesadillas Tengo muchas pesadillas del tipo parálisis. Pero No de parálisis del sueño, ruedas, sino que estoy en un sueño. Imagínate, estoy en un sueño. Esto ha pasado varias veces. Estoy en un sueño y me han llamado para jugar con los Lakers o con los Celtics y yo estoy motivadísimo, tal. En la rueda de calentamiento las enchufo todas, tal. Chuleo un poco con LeBron James. Y llego en el momento y es como que no. Me muevo como en cámara lenta. hostias. Sí. Y yo digo, joder, tío, mala suerte. Qué curioso. Eso me pasa mucho. Vale, otra de las preguntitas típicas también es si tienes algún TOC o manía. Hostia. Muchísimos. Muchísimos. El peor, porque es el más dañino para los que me rodean, es hacer ruidos recurrentes. Por ejemplo, yo me pongo con un boli y me pongo a hacer así. Buah, yo estoy así Ay, todo. Porque a mí me ayuda a pensar. Igual me he tirado 40 minutos así y yo no me he dado cuenta, porque a mí me ayuda a pensar y mi compañero de laboratorio le tengo hasta los cojones con ese tema. Sí, sí. Yo soy mucho de eso también. Sí, sí, sí. Con los cubiertos ahí en la mesa. Todo. Mi madre me llama el hombre de música, mi suegra también. El hombre de música. El hombre música, ¿eh? A ver, la otra, que está ya en la tercera y penúltima, es si tienes alguna fobia. O a lo mejor la has tenido y la has superado. Que no suele ser así. Sí, muchas. También no, si vas a ser el que me conteste a todas. Por Mira, la más coña que tengo es a las mariposas. Hostia. Perdón. No puedo con ellas, tío. ¿En serio? Las mariposas y sobre todo las polillas. Las polillas dan un poco de asco, sí. Yo las mariposas no puedo con ellas. O sea, yo veo yo estoy en verano en casa con la ventana abierta, veo una mariposa, yo me voy de la habitación, la cierro y hasta que no entra mi mujer y la saca, yo no entro. Por lo menos Porque la puedes sacar. Y luego fobias. Yo he tenido muchas. Yo he sido, ahora estoy mejorando, pero muy hipocondríaco. Mucho. Yo he tenido todo tipo de males. Que no estaría que luego ni no aquí ha sido ya, así, ¿no? pero. Luego no ha sido nada. Yo he estado esperando la muerte ahí en el sofá. Joder. Alguien tú y yo que eres mal enfermo también, ¿no? Sí, muy malo. Eso nos pasa a los hipocondríacos. Sí. Vale, y ya la última, que esta es. Esta es un pequeño estudio que estoy haciendo. Es. Vamos allá. Tú imagínate que te acuestas por la noche y tal, y tienes un sueño en el que tu pareja te es infiel. Al día siguiente tú te levantas y pasa un rato y sigues enfadado con ella porque te ha sentado mal lo que ha ocurrido en el sueño. No, a mí me hace gracia. Yo le pregunto, oye, ¿cómo fue? Vale, ¿no? Encima morboso. Te cachondearías. No, sí, me ha pasado alguna vez, pero no me enfado. No te Porque los sueños son. Sí, Yo sé, pero. claro, soy neurocientífico, no puedo. Ya. No, pero es que te sorprendería de que hay casos en los que sí. Yo sé. Me ha llegado informaciones. Quiero hacer aquí un pequeño estudio. No, pues yo no, ya te digo, me haces todo así. Joder. ¿Por qué soñarás? Vale. Sí. Y para cerrar, Así que vale. Lorenzo, que es el ingeniero aeronáutico que estuvo aquí la semana pasada, te ha dejado la siguiente pregunta, ¿vale? ¿En qué? A ver, vamos a ver. Atento, que encima es preguntón. Es para cogerla y dejarla para todos los días. ¿En qué conspiración crees de la que te avergüences? Pues hemos dicho antes lo de fumigar. Nos fumigan los aviones. Yo es que no es una conspiración. Es que Es un hecho. Yo, tío, creo que... La tierra es plana. No, yo creo que Florentino Pérez está detrás de todo lo malo que pasa en este país, de todo. Y por supuesto de que nos está robando los Champions y de todo, tío. Yo tengo una conspiración, yo tengo un cartel en una pared entera, tío, con la típica red de hilos ahí, con fotos, que recuerda el periódico, y en el centro está Florentino Pérez, tío.
Pero es lo que tú dices. A mí eso no me parece ni tan Es la conspiranoico. realidad, tío. O sea, no es una conspiración. Está en todo. Aquí es la gente que manda. Isabel ha macho. entrado tarde y dice que preguntemos por el dinero en el banco. Pues no mucho, soy científico. Ya te ha explicado antes. Ya te ha explicado. No soy mucho. Sí, es verdad. Si te vas al principio te lo explica muy bien. Pues hostias, ahora tengo que pensar una pregunta para el siguiente. Eso es. Déjanos una pregunta. Vamos a ver. Y Loren dejó el nivel alto, el cabrón, ¿eh? Ostras, es que es muy buena esa. Yo es que soy muy poco imaginativo de estas cosas. Vamos a ver. Ha habido de todo, ¿eh? Ha habido escatológicas, más fáciles. Escatológicas. Sí. Y nos escriben en inglés. Hostia, es que se me ocurre una un poco escatológica. T.P. Wilson. A ver. Se me ocurre una un poco escatológica. ¿Puede ser escatológica? Lo que tú quieras. A Lorenzo la que le dejaron fue que Sí. cuál había sido su peor experiencia con teniendo diarrea, por ejemplo. Venga, pues iba a ir por ahí la mía, macho. Qué poco original. ¿Os limpiáis hacia arriba o hacia abajo? Hostias, es que eso va a depender de si es chica o chico. También es verdad. Porque si es tía, tiene que ir hacia atrás sí o sí. Tiene que ir hacia atrás. Vas en derrape a mala zona. No sé. Hostia, pero limpiarte hacia adelante, jodido. No lo sé, yo lo dejo ahí. Eso Voy es a, que- eso- vale, voy a cambiar. Eso es, hacia atrás. eso es que hay alguna conexión de esas de las que O tú has hacia hablado adelante. antes que no va bien. A ver, es que yo igual soy ortopédico. Vamos a ver. Otra pregunta interesante. A ver, hay una muy mítica, que es Puede ser lo que muy quieras. naif, tío, pero la tortilla con cebolla o sin cebolla. No vale. A Vale. Buena pregunta. mí me vale. Lo que pasa es que solo hay una pregunta, soy una respuesta correcta. ¿Y cuál es? Bueno, no la des. Yo no lo digo, pero hombre, no lo digo, pero ¿Cómo está no? claro. Sí. No, lo digo fuera de cámara, fuera de cámara. Bueno, chicos. Héctor, tío, pues Yo lo digo en cámaras. ¡Con! muchas Está comprobado científicamente. gracias por pasarte. Oye, ha sido un placer, ha sido súper interesante. Oye, Muchísimas gracias, probablemente chicos. Me lo he pasado muy bien. si en el futuro te apetece, yo creo que han quedado un montón de temas por abrir, porque al final Yo encantado. el cerebro da para mucho. Así que, oye, si te apetece, seguro que nos vemos en una próxima vez. Yo encantado. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. Me lo he pasado genial, la verdad. Así que nada, espero que la gente haya pasado un rato agradable. Me alegro. Seguro que nos vemos en otra. Y a los que os habéis pasado y habéis escrito por el chat, muchas gracias a todos. Y nos vemos Por participar, sí. en la próxima. Chao.